Hola amigos, ¿qué tal están el día de hoy? Hoy estamos en tu programa favorito Preguntados, con una temática un poco especial. Mi nombre es Susana Bolívar y hoy te vamos a dar un recorrido a este hermoso mundo como lo es la comunicación visual. Vamos a adentrarnos en el tema y cuéntame, ¿qué piensas cuando ves esto? Seguramente en una comida sabrosa, tal vez en calorías o incluso tal vez no te guste, aunque sinceramente creo que eso te hace de otro planeta. Es mi comida favorita. Y es que eso es la comunicación visual. No es nada más que mostrarte una imagen, transmitirte un mensaje de forma parcial o completa por tus ojos. ¿Y cómo son los mecanismos o qué mecanismos se utilizan para que esta comunicación visual se dé efectivamente? Bueno, muy fácilmente podemos hacerlo como te lo realicé ahorita, que es a través de símbolos, iconos o conocidos también como imagen. También puede ser a través de números, a la visualización de datos para que impacte tu trabajo. Y por supuesto podemos utilizar líneas, formas para describir relaciones, procesos y flujos de trabajo. Seguramente alguna vez has hecho una línea de tiempo, seguramente has hecho un mapa mental, mapa conceptual. Ahí utilizas líneas para darle sentido a tu información y estás transmitiendo un mensaje de comunicación visual. Bueno, qué bueno que sigues aquí. Sin duda vas a aprender mucho en nuestro programa. Vamos a hablar acerca de las leyes de la composición. Las leyes de la composición es pues la manera en la que tiene que estar todo diagramado para que se vea estético, para que transmita el mensaje correcto al consumidor. Existen varias de ellas. Por ejemplo, la ley de la unidad, que es que todo tiene que tener una armonía entre el contenido y la forma. La ley del contraste es que es singular, realmente esto es único, porque es para que un objeto contraste con otro. Como por ejemplo, yo no sé si han visto esas publicidades cuando hay una larga autopista y hay una publicidad cuando vamos a entrar a un túnel. Eso es una ley del contraste, porque te llama la atención porque no es usual. La ley de la subordinación, pues es más que nada que haya un elemento dominante, algo que resalte, que específicamente queramos que eso esté ahí para que todo lo demás se vea. Como por ejemplo, si yo tengo esta hoja y coloco una tijera de la nada, ¿qué va a resaltar? La tijera, ¿no? Luego tenemos la ley del ritmo y el equilibrio, que es obviamente que tenga que haber valores como la armonía, un equilibrio. Sobre todo tenemos que tener un equilibrio para que sea visualmente armonioso. También la ley de variedad y el interés, que esta ley consiste más que nada en que todo tenga su composición, es decir, que cree un interés, pero que a la vez tenga un porqué de estar ahí, no solamente para resaltar, o sea, es lo opuesto a la ley de que hablamos hace ratico de la tijera, ¿recuerdan? Luego tenemos la ley de unidad y del orden, que es más que nada como que haya un conjunto de cosas, pero que una sea como que la que viva, o sea, la que te transmita el mensaje correcto. Es como que ese elemento te termina de organizar todos los demás. Y esto es todo. Recordemos que sus aplicaciones son muchísimas. ¿Por qué? Porque puedes utilizar varias leyes, puedes utilizar una ley, pero en tu marca tienes que tener cuidado, porque si utilizas la que no es, puedes comunicar el mensaje inadecuado y tener problemas con el público. Y no es lo que queremos. ¿O sí, Coca-Cola? Bueno, ahora vamos con nuestra segunda parte del programa, donde vamos a hablar acerca de la psicología del color y sus aplicaciones. La psicología del color es ese estudio que ve el efecto de los colores sobre el comportamiento y percepción de las personas. El color básicamente se convierte en una herramienta de comunicación, por lo cual también se trata de un lenguaje. ¿Qué se refiere cuando hablamos de aplicaciones? Pues obviamente su manera de uso. Existen muchos colores, pero te nombraré algunos de los principales. Para explicártelo mejor, vamos a hacer un juego. ¿Tienes lápiz a papel a la mano? Sí, excelente. Producción también va a participar. Cuando te digo azul, ¿qué color te recuerdas? ¿Listo? Cuando te digo rojo, ¿qué se te viene a la mente? ¿Ya lo anotaste? Y cuando te digo rosa, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Anótalo rápido, que se acabe el tiempo. Y por último, verde. ¿Listo? Bueno, vamos a comprobar la teoría con las respuestas de producción. Gracias, producción. Ok,
En el caso de nuestro director, dijo que el azul le recordaba el conocimiento y efectivamente el color azul está relacionado a la intelectualidad. De hecho, está verificado que es uno de los colores favoritos a nivel mundial. Te da como cierta confianza. El rojo, súper clásico, el amor. El rojo está relacionado a la pasión, a algo fuerte. El rosado evoca delicadeza. ¿Y qué puso? Una respuesta hermosa, su hija, porque quién más delicado que una niña hermosa, preciosa que yo la conozco. Y el verde está asociado con la naturaleza y efectivamente colocó un árbol. Vean que nada de esto es mentira. Entonces, la psicología del color es algo completamente cierto. Y si la conocemos, tenemos otro lenguaje con el cual podremos hablar. ¡Ay! Ya estamos al aire. Lo siento, chicos, de verdad, es que estaba súper espelucada y ninguno de producción me había dicho nada. Y de verdad estuve demasiado feliz cuando me trajeron este cepillo, o sea, se los juro que desde que está en mi vida es lo mejor que me pudo haber pasado. Sus cerdas son increíbles, hacen crecer el cabello, es fácil desenredarlo, su forma ergonómica hace que agarrarlo simplemente sea una delicia y ni mencionar el color, porque el color es increíble. Además de que el precio, de verdad, se los juro que mipeluquería.com vende los mejores cepillos del mundo. Acabas de saber lo que es la publicidad en la práctica. La publicidad es la búsqueda de persuadir o convencerte de que mi producto o servicio es lo que tú necesitas en tu vida. Los mecanismos pueden ser muchísimos y las habilidades infinitas. En mi caso, utilicé el factor de la confianza, el factor del precio, su funcionalidad y te demostré por qué este cepillo yo lo uso, por qué creo en él. Entonces, ¿cuál es la publicidad que harás para tu negocio? De lo que es la madre del periodismo, o mejor conocido como la prensa escrita. La necesidad de la información siempre ha sido un pilar para el ser humano. Es por eso que en 1440 se crea la imprenta y con ello la necesidad de las personas de hablar sobre lo que estaba aconteciendo. Uno de los primeros géneros periodísticos fue lo que conocemos hoy en día como la crónica. Sin embargo, no fue tan famosa, no fue que se hizo tan popular, sino hasta los siglos XVI y XVII, especialmente en Europa. Eso era denominado más que un periodismo impreso, un protoperiodismo. Posteriormente viene el siglo del boom, el siglo de las luces, es decir, el siglo XVIII, ya que las personas eran mucho más ilustradas, mucho más conocedoras, incluso la prensa escrita llega a América, como por ejemplo, en ese momento se llamaba The Daily Universal Register, que hoy incluso es como The Times, un periódico que hoy en día sigue funcionando. Esto fue para 1788, que es la nueva etapa de la comunicación en la prensa. Posteriormente, con la llegada del siglo de las revoluciones, ya que vivimos las guerras, el gobierno provisional de Cádiz y todo eso, la prensa escrita creó un auge increíble, ya que todos podían enterarse de lo que estaba pasando era a través de eso. Podemos, por ejemplo, resaltar a New York Times, el Le Figaro en Francia, y el Corriere della Sera en Italia. Me disculpa mi pronunciación, chicos, pero aquí de verdad somos y hablamos español. Luego, la prensa tomó otro giro que fue hacia la área política, se empezó a involucrar con la política, todos los políticos querían hacer propagandas a través de la prensa escrita, querían publicar lo que ellos opinaban porque era una manera de difundir. Con la madre del periodismo, la prensa escrita, tenemos que saber que la prensa escrita no es nada más que un conjunto de publicaciones impresas que se transmite una información. También pueden ser publicadas en diferentes tiempos, de manera semanal, de manera mensual, quincenal, anual, pero de eso vamos a hablar más adelante. Esta prensa tiene diferentes formatos. Está el formato de hoja grande, que es de 600 milímetros por 380 milímetros, utilizado más que nada por ejemplo, el periódico The Times, como más periódicos más tradicionales, más serios. Por otro lado, tenemos el tabloide, que es de 300 milímetros de ancho y 380 milímetros de largo. Es utilizado más que nada
visto como, o sea, como para cosas sensacionalistas, países anglosajones, principalmente España, es como el formato más utilizado. El Berliner, que es de 470 milímetros por 315 milímetros, es usado por periódicos, por ejemplo, en Francia, como Le Monde. Y el arrevistado, que es un formato básicamente similar a lo que conocemos como las revistas, que tiene grapa, es muy extraño de ver, realmente son muy pocas las imprentas que usan esto, entre ellas tenemos la de ABC y un diario de Argentina que se llama La Tarde. Cuando les hablaba anteriormente de que existían pues varios tipos de publicación, es sumamente sencillo. La prensa diaria se edita a nivel diario, son básicamente noticias que suceden en el día a día. El semanal es que se edita a nivel semanal, se agarra lo más importante de la semana y se publica. El mensual es lo mismo, simplemente se agarran los acontecimientos más importantes del mes y se editan y se publican para esa edición. Y anual es muy extraño verlo, pero es básicamente lo mismo. Además, tenemos que conocer que la diferencia entre un periódico y una revista. Su diferencia principal es que, por ejemplo, la revista está dirigida hacia un ámbito y público en concreto. Por ejemplo, una revista de adolescentes va dirigida hacia los adolescentes, como en el caso de la revista Tú. O la gente que le gusta la farándula y eso va, por ejemplo, a la revista Hola. Mientras que el periódico va a una persona más, a un público más amplio porque es los temas que acontecen a la sociedad. Aparte, la revista tiene un formato diferente, un precio diferente, suele ser más costoso y contiene más publicidad. Además, obviamente, del periódico, o sea, cuando todos hemos sentido una revista, todos hemos sentido un periódico y sabemos que pues tienen diferencias. La radio como medio de comunicación. Es muy sencillo lo que es una radio, es simplemente una manera de escuchar noticias, música, es una forma de transmitir un mensaje a través de señales de audio o mejor conocido como las ondas de audio. Las primeras transmisiones de la radio se dieron en 1886, aunque ya para 1865 había una teoría sobre ello. ¿Quién inventó la radio? La radio se inventa en realidad en 1896 por Guillermo Marconi. Era un ingeniero eléctrico que era italiano y él fue el primero en encontrar la teoría de Hertz y llevarla a la práctica. Por eso se considera el inventor de la radio. Este crea una gran controversia para la época, ya que Tesla, Nikola, él también estaba haciendo experimentos y lograba éxito. Pero él fue Nikola Tesla, quien la hizo popular. Entonces siempre existe la discrepancia entre quién fue el padre de la radio y quién fue el creador. La primera emisión radiofónica para el público en general tuvo lugar el 24 de diciembre, es decir, en Nochebuena de 1906, junto al profesor Reginald Fessenden, disculpen si lo pronuncio mal. Se realizó mediante una antena de 128 metros de altura que tenía instalada la compañía americana National Electric Stanley. Era una felicitación de Navidad con música de esta compañía y prácticamente nadie la vio, para ser sincero. Ya que no fue hasta que Le De Forest, es decir, el trío, aumentó la posibilidad de que la música y las palabras pudieran ser transmitidas con facilidad, ya que anteriormente era muy difícil. Este trío, ojo, también es conocido como el audión. Las primeras radios no son como la conocíamos, de hecho eran auriculares conectados a un simple megáfono. No fue hasta 1930 que inventaron un altavoz nuevo de bobina móvil que resolvió muchos de estos problemas, ya que cuando te movías con el anterior invento dejabas de tener señal. Para 1922 la ópera estaba en su mayor auge, por eso la radio fue utilizada para difundir la ópera. Tres de los ganadores de los premios Nobel para 1956 revolucionaron el mundo de la radio. ¿Por qué? Porque en 1956 se crearon los primeros transistores, que eran unos aparatos minúsculos que sustituían a las lámparas de radio para disminuir el tamaño.
Por otro lado, para 1922 nace la radio que conocemos en el carro, que todos hemos escuchado al menos una vez en la vida, y esta se consolida en 1927. En cuanto a las estaciones de radio, las primeras se dieron en 1921. Poseer un receptor era algo muy complicado, por eso es que se hizo famoso cuando se instaló en los autos, y las compañías que hacían estos carros empezaron a querer tener radios en todos sus autos. Para el año 1921 notamos que por primera vez en la historia se hace la predicción del clima, se empieza, todas antes eran como que por alfabeto Morse, pero lamentablemente la gran mayoría de la población no conocía esto. Entonces fue la primera vez que una persona habló diciendo esto. Para 1935 se describe por primera vez lo que hoy conocemos como la frecuencia de modulación, es decir, la FM, ya que recordemos que existe AM y FM. Hasta 1947 no se creó lo que se conoce como la radio portátil, pues saben, lo que todos hemos tenido en casa, nuestros padres, la radio que tenemos en los teléfonos. Y en 1991 se creó el primer radio reloj, es decir, una radio que también tenía reloj. El medio de comunicación por excelencia. ¿Por qué? Porque ya vimos lo importante que es la vista para el ser humano. Ahora me colocan algo que une la radio y la prensa escrita. ¡Excelente! Yo como televidente amaría eso. Ahora vamos a contarte acerca de la historia de la televisión. Este nuevo medio de comunicación nace en 1926 cuando el ingeniero John Bayer intentó copiar las ondas electromagnéticas de la radio. Sin embargo, él no tenía ningún tipo de apoyo económico y logró transformar las comunicaciones como las conocíamos. Esto es un mensaje de motivación, porque aunque creas que no puedas hacer algo, él demuestra que tú puedes hacerlo. Y si él pudo, ¿por qué tú no? Posteriormente, él no se rindió, él quiso seguir innovando y logró disminuir el espacio entre ondas y televisión para así transmitir la primera imagen. De hecho, tan solo 2 años después fue tan popular su invento que logró acuerdos con Londres y Nueva York. De hecho, después, en 1927, la BBC logró su primera transmisión pública y en 1930 tanto la NBC y la CBC lograron transmitir para todo Estados Unidos, es decir, esto estaba haciendo un alcance mundial. Pero, sin embargo, la televisión como la conocemos hoy en día fue fundada por Philip Farnsworth y Vladimir Savarosky, quienes crearon el captador electrónico, más conocido como el iconoscopio. Este era un tubo electrónico que logró dejar atrás pues, los complicados sistemas que habían desarrollado para la época, es decir, lo que se estaban utilizando en ese momento. Eso permitió una transmisión mucho más eficaz hasta finales del siglo XX y logró evolucionar la televisión como la conocemos hoy en día. La gran diferencia entre la radio y la televisión son las imágenes. En el caso de la radio, ella carece de imágenes, por ende se trata de que no tiene ningún receptor, sino unas personas que se les dice oyentes, no tienen ningún tipo de lector. Este medio, además, la radio, no tiene posibilidad de transmitir textos ni imágenes, mientras que la televisión une todo esto, imágenes, textos y escucha. También el alcance de la radio es mucho menor, ya que una radio que, por ejemplo, se escucha en Carabobo puede que no se escuche en Maracaibo, dependiendo de la radio. Y son muy pocas las que funcionan a nivel internacional, por no decir ninguna. Mientras que la televisión tiene un alcance mucho más grande y que muy posiblemente hay canales que sean internacionales y se puedan ver en Venezuela. Por ejemplo, en su época, CNN no está ubicado en Venezuela y aún así podemos verlo. Que mi género favorito es la entrevista porque su función principal es conocer a la persona, ir más allá, saber lo que dice un experto de un tema o una historia de vida que siempre inspira.
Sucede cuando me pongo mi outfit favorito del día. Vamos con la parte de la interacción de ustedes. Quiero escucharlos. Voy a estar leyendo sus preguntas a través de las redes sociales y contestándola. Amelia Waldrón dice, ¿cómo ves y sientes el ejercicio del periodismo hoy en Venezuela? Pues te cuento que siento que el periodismo en Venezuela es inspiración. Persistir a pesar de todas las trabas, a pesar de poner en riesgo la vida, a pesar de todas las características que tiene mi país actualmente, es simplemente motivación. Así que siento un profundo orgullo de pertenecer a este gremio, a poder ser parte de lo que es ser periodista en Venezuela. Por otro lado, tenemos a Gabriel Pérez que nos pregunta, ¿y cómo lo sientes a nivel mundial? Realmente siento que te puedo dar una perspectiva un poco genérica porque en mi caso no conozco todos los países del mundo, no puedo dar fe de ello. Pero siento que también el mundo ha pasado últimamente por muchas cosas, aunque no lo crean y parezca que no es así, hemos estado viviendo hechos históricos que no se veían hace décadas. La pandemia, cómo a pesar de todo siguió ahí, el mundo siguió moviéndose, las noticias, las guerras. Entonces siento que veo el periodismo como amor. El periodismo a nivel mundial es amor, porque es que hay que tener amor por este arte para continuar. Así que mis colegas a nivel mundial les mando un mensaje de amor. Espero que de verdad sigan ejerciendo esta profesión, que seamos siendo responsables, veraces, actuales y que jamás caigamos en faltar el código de ética. ¿Qué te gustaría hacer cuando ejerzas tu profesión? ¡Wow, Fiorella! De verdad que me ha encantado tu pregunta y uno de mis sueños es trabajar en una multinacional. Realmente mi área es la publicidad, es lo que me apasiona desde hace años y quiero trabajar en una multinacional para representar el país. Siento que ser venezolano no es un defecto, siento que ser venezolano es un orgullo. Por eso quiero llevar el nombre de Venezuela en alto. Quiero que en esa multinacional sepan de lo que somos capaces y más que todo, quiero ligar la publicidad con la responsabilidad que te crea ser periodista y comunicador social. Quiero ir más allá, quiero revolucionar el mundo de la publicidad. Entonces, cuando ejerza mi profesión, voy a unir dos de las cosas que más me apasionan, que es el ser periodista y la publicidad. Espero que un día de verdad me puedan ver en Google y por supuesto que ustedes van a ser los primeros en saberlo. Lamentablemente, mis niños, hemos llegado al fin de este programa. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que nos veamos en la próxima edición de este jueves a las 3 de la tarde por TNT. Chaito.